Gloria a Dios. Y le demos en el nombre del Padre, del Hijo, a la alianza del Espíritu Santo, que Dios añada bendición a nuestras vidas. Gloria a Dios. Soberanía de Dios. Gloria a Dios. Y vamos a estudiar un poco de las circunstancias movidas y provocadas por Dios. Todo lo que viene de Dios es dulce. Vamos a Génesis. Situaciones movidas y provocadas por Dios. Gloria a Dios. Génesis 45 del 2 al 8. Del 2 al 8. Y vamos a mirar una escena que yo creo que ya conocemos de memoria porque se ha tocado en varias ocasiones. Se ha tocado en varios estudios. Algunos aparte de esto. Génesis 45, ¿me? Que Dios añada bendición a nuestra vida a través de su santa y bendita palabra. Dice así, 45:2. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá, gloria a Dios, ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros por posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Si vamos, regresemos un poquito. Gloria a Dios. A la historia de José. Génesis 39. Los hermanos odiaban a José. ¿Sí o no? Sus propios hermanos lo odiaban. ¿Quién permitió el odio? Dios. ¿Y de dónde viene el odio? Del enemigo. Dios no odió a nadie, pero le permitió al enemigo un trabajo suyo. ¿Sí o no? Dios es Dios de amor, pero los hermanos no abrazaban a José, no querían a José.
no estimaban a José. Observemos y retrocedamos en el tiempo. Bueno, avancemos en el tiempo y ubiquémonos a la interpretación teológica de hoy. Que alguien se dé cuenta que sus hermanos lo odian, que lo desprecian, que quieren matarlo. ¿Qué haría este cristiano en la intimidad? ¿Cuál sería la oración? Atando, reprendiendo y echando fuera. Bueno, espíritu de odio, suelta a mis hermanos. Ahora, si Dios había permitido eso, ¿será que se iba a ir? ¿No queda más fácil meterse unos 2-3 días de ayuno para que Dios revele qué es lo que está moviendo? Pero como hay una interpretación mecánica, se olvida el paso a paso de consultar a Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando se entra armado en una guerra no se está clamando a Dios, se entra ya a confrontar. El clamar es antes de entrar a la guerra. Padre, ¿qué hago? Y cuando nos abrimos, así Dios puede enseñarnos. Pero si estamos mecanizados, ahora imaginémonos José. Eso ve de la juventud de José. Ve de la adolescencia ese odio. Desde la adolescencia a la juventud ese odio. Y José tenía el conocimiento de Dios. Sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Dice que me voy de la iglesia porque me hablaron muy duro. ¿Ya le preguntó al Señor por qué le hablaron duro? Si Dios es soberano, y tenemos claro que Dios es soberano, ¿por qué está pasando algo que nos está tocando? Porque Dios tiene el poder de detener los vientos, de detener la tempestad y de detener la lluvia. El poder no es del enemigo, el poder es de Dios. ¿Por qué están pasando cosas que nos están tocando? Pero como ya hay teológicamente una interpretación y un esquema, se entra un patrón. Y bajo los patrones no hay revelación. Patrón es caminar todo el tiempo el mismo camino, aunque Dios esté diciendo, hijo. Era otro. No tenías que caminar, tenías que sentarte. No tenías que sentarte, tenías que postrarte. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, por eso es importante que tengamos claro que es soberanía de Dios. En Apocalipsis, ese mismo versículo y ese mismo capítulo que estaba mencionando, dice Jesús, yo soy el que abre, el que cierra, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y en días pasados compartíamos que Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Ahora, cuando Jesús dice toda autoridad me es dada, y nosotros actuamos como si de Jesús no fuera la autoridad, que estamos ignorando. La soberanía de Dios. Entonces, observamos en la vida de José, la historia que nos narra de José en la Biblia, nos dice que sus hermanos lo odiaban, no podían hablarle pacíficamente, lo despreciaban.
Gloria a Jesús. José no era agradable para sus hermanos. Y la única manera de José ser vendido por sus hermanos era que no fuera agradable para sus hermanos. La única manera que José llegara a Egipto era que sus hermanos lo despreciaran. La única manera de Dios cumplir el propósito de salvación, no solo para José, sino para todos los que estaban en la tierra, en el entorno de la tierra de Egipto, incluyendo la familia de José, era que sus hermanos lo vendieran. Y la única alternativa para José llegar a gobernar era que José tenía que ir a la cárcel por una calumnia, algo que él no cometió. Por la lógica de los patrones, ¿quién nos diría que, o sea, quién estaría detrás de eso? La lógica y el patrón interpretativo, ¿quién estaría detrás de todo eso? El enemigo. Vamos a darle con todo. Vamos a darle garrote al diablo. Pero leamos lo que dice la palabra. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los 45:2 y los oyeron. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cómo así? ¿Dios fue el que lo envió a la cárcel? Dios permitió que él fuera a la cárcel, porque de Dios es el señorío, de Dios es la soberanía. ¿Qué puede hacer el enemigo si no es permitido por Dios? Si el enemigo moviera como rueda suelta, hermano, ninguno sería cristiano. Y es importante que tengamos esto muy claro, porque cuando tenemos esto muy claro, el sentido y el centro de las oraciones cambian. Y podemos entender por qué Daniel oraba como oraba, por qué Pablo oraba como oraba. Estamos hablando del Nuevo Testamento en el caso de Pablo. Gloria a Jesús. Y por qué la iglesia primitiva oraba como oraba. Si usted mira y observamos bíblicamente, gloria a Jesús, hay unas escenas de guerra espiritual cuando Jesús se encuentra con el endemoniado Gadareno, cuando Jesús se encuentra con aquella mujer que lleva 38 años atada, gloria a Dios, cuando Jesús confronta a Pedro, o confronta a lo que está dentro de Pedro, y usted mira las escenas de confrontación, literal, y mira las otras escenas de oración. ¿Estamos entendiendo? Todas las cosas eran negativas, pero hubo un caso que Jesús decía: es que el que le permitió esta enfermedad fue el Padre, para que la gloria de Dios sea manifestada. No es que este pecó ni sus padres. Dios permitió esto para que la gloria de Dios sea manifestada. Pero ¿por qué Jesús tenía esa revelación? Porque él, antes de ir allá a la escena, primero entraba a la intimidad. Jesús es Dios con nosotros. Toda la información del Padre de la prosperidad, Jesús, a través de la intimidad.
de la comunicación. Pero quitemos de la oración a Jesús. ¿Cómo se puede entender el propósito de Dios si perdemos la comunión? Entonces José está diciendo, Dios me trajo aquí. Fue Dios que me envió acá. Bajo el contexto natural, ¿qué estaríamos diciendo nosotros? El enemigo lo que está haciendo con este pobre muchacho. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Cuántas situaciones estarán pasando o pasarán o han pasado en nuestras vidas que han sido permitidas por Dios para despertarnos espiritualmente? O para que nos levantemos espiritualmente en oración. Sin esa situación no habría intercesor. Sin esa situación no habría guerrero espiritual. Sin esa situación, ¿dónde estaríamos nosotros? Amén. Sin esa situación no se activarían los dones que Dios ha puesto. Amén. Y dice la palabra, gloria a Dios, el verso 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. No hay cosecha, no hay cultivo, no hay nada. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por Padre y por Señor, por Padre de Faraón y por Señor de toda su casa. Gloria a Dios. ¿Vamos a entender, mi hermano? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Por eso, gloria a Jesús, en los últimos tiempos me he centrado mucho, y quiero que el pueblo de Dios estudie mucho, qué es soberanía. También debe saber qué es autoridad delegada. Amén. ¿Alguna pregunta allí, mis hermanos? ¿O avanzamos a la otra parte? El otro punto es situación. El otro punto es situaciones movidas y provocadas por el hombre. Situaciones movidas y provocadas por el hombre. Y podemos, entre paréntesis, colocar legalidad. Gloria a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, gloria a Dios para siempre, le delega una autoridad a los discípulos. ¿Sí o no? Vamos a ver, antes de entrar a la porción de Juan 3, del 3:6 al 8, vamos a mirar y vamos a leer qué autoridad Jesús le delega. Hablando por las Escrituras, en el libro de San Marcos, gloria a Dios. La autoridad que Jesús le delega a los discípulos.
San Marcos. Lo es. Capítulo 16. Verso 14. Lo podemos leer del 14 hasta el 18. San Marcos 16. Para que podamos entender lo que vamos a compartir ahora. Situaciones movidas y provocadas por el hombre. Y entre paréntesis colocamos legalidad. En San Marcos 16:14 dice la palabra: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo, el verso 15: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera ¿qué? Hablarán nuevas ¿qué? Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bajo esta línea podemos ver una autoridad delegada de Dios a los apóstoles, una autoridad apostólica. Gloria a Dios. Dios nos llama a nosotros, gloria a Jesús, y hacemos parte del redil del Señor, ministros, no ministros, ovejas, corderitos, terneritos, bueno, como nos queramos llamar. Gloria a Dios. Hacemos parte del redil. El solo hecho de llegar al redil y que Dios nos haya llamado nos delega una autoridad a nosotros. ¿Sí o no? Autoridad delegada de parte de Dios. Esta autoridad delegada no está por encima de la soberanía de Dios. Nunca. Cuando no entendemos esto, entramos en conflicto con Dios. Dios le dio don de sanidad y quiere orar por todos los enfermos y que todos los enfermos le sanen. Lloró por 10 y se sanaron 2. Y vaya a ponerle problema a Dios. Dios lo llamó como evangelista, salió a predicar, y de 200 personas a las cuales le predicó se convirtieron 3. Y va a ponerle problema a Dios. Y va a creer que hay falta de unción, falta de revelación, falta de comunión. En algunos casos puede haber todo eso, pero en otros casos no. Porque no entendemos que por encima de la autoridad que Dios nos delega a nosotros como creyentes está la soberanía de Dios. Usted no va a levantar al que Dios quiere postrar, nunca. No va a sacar de la cárcel al que Dios quiere tener en la cárcel todavía un tiempo, nunca. Puede tener todos los dones de intercesión, de guerra, mejor dicho, 50 espadas. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios para siempre. Y a veces no entendemos eso por el hecho que Dios depositó los dones y ministerios que está ahí en Corintios 12, del 8 al 10, primera de Corintios, que Dios depositó los 9 dones ministeriales, Efesios 4:11, que Dios depositó los 5 ministerios. Creemos y sentimos que bajo esa autoridad delegada podemos hacer todas las cosas.
bajo el contexto de lo bueno. No es malo orar por los enfermos, ¿o sí? No es malo. Pero aunque esté el don de sanidad, primero hay que consultar con Dios. ¿Qué se está moviendo ahí a través de esa enfermedad? Porque hace años estudiamos la manera de Dios evangelizar. No sé cuánto estudiaron en ese estudio. Y Dios evangeliza a través de las enfermedades. A través de las enfermedades hay personas que se arrepienten y aceptan a Cristo. Y va el cristiano a orar. Se quebranta todo tipo de enfermedad. Se rompen cadenas de enfermedad. Traigamos a este contexto nada más al apóstol Pablo. Pablo tenía una enfermedad, pero esa enfermedad es de parte de Dios, para tenerlo controlado, para que él no se enalteciera. Imaginémonos a alguien, un cristiano que no tenga claro este contexto, y ve al apóstol Pablo ahí sufriendo de la vista. ¿Cuál sería la oración? ¿Cuál sería la oración? Vamos a ir a la oración. Espíritu de enfermedad, lo suelta, se va al abismo, suelta al hombre de Dios, suelta a este varón de Dios, se va. Y dice Pablo que ese aguijón de enfermedad era que lo tenía controlado para que él no se enalteciera a causa de las revelaciones que Dios le haya dado. Ahora imaginémonos que se fuera ido el espíritu de enfermedad de la vida de Pablo. ¿Qué hubiera pasado con el alma de Pablo? Porque cuando hay enaltecimiento se le quita la gloria a Dios. Y Dios no comparte su gloria. Entonces es muy importante que tengamos claro el contexto interpretativo de las Escrituras y tengamos claro que es soberanía. Gloria a Dios. Y por eso Pablo cuando oraba dice, y le he rogado al Señor que me lo quite. Le he rogado al Señor. Porque sé que si algo está tocando acá y yo pasé a ser hijo de Dios, el dominio de mi vida no lo tiene el enemigo. Porque no he pecado. La única manera que el enemigo tuviera dominio es que tuviera pecado. Y se está manifestando este mensajero de Satanás que me abofetea. Pablo era muy entendido en el campo espiritual. Pablo dice, sí, yo sé que esto viene de parte del enemigo, que me está abofeteando el enemigo, pero si yo no he pecado, mi vida es de Dios, le he entregado mi vida a Dios, entonces ¿quién está gobernando mi vida? Dios. Señor, bueno, entonces ¿qué pasa aquí, Padre? ¿Por qué me está pasando esto y esto? Y ahí en ese momento es que Dios le revela que era para que él no se fuera a perder, para que él no le fuera a robar la gloria a Dios. Ahora, si Pablo hubiera sido mecánico, como muchos cristianos hoy hubiera pasado, fuera diablo que arrancó los cuernos, las pezuñas, mejor dicho, que adelante el tiempo. Lo único que le da poder al enemigo sobre el cristiano es el pecado. Pues si vamos a estudiar esto ahorita, antes de entrar a estudiar Juan, primera de Juan, capítulo 3, del 6 al 8. Entonces Pablo dice, yo no he pecado. Yo no estoy haciendo nada malo. Le entregué mi vida a Dios. Y estoy seguro que Dios es el que gobierna mi vida. El que habita al abrigo de quién? Alguien que me lea el Salmo 91. ¿Quién tiene el Salmo 91? Vamos a leerlo. Porque si no entramos en grandes contradicciones bíblicas, cosa que a veces pasa. Salmo 91, gloria a Dios. 91,
verso 1 en adelante, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará ¿de qué? Meditemos esto. ¿De la peste qué? Con sus plumas ¿qué hará? Debajo de sus alas escudo y alarga. ¿Es que? No temerás que ni saeta que huele, ni pestilencia, ni mortandad caerán a tu lado. Amén. Y el verso 10: no te sobrevendrá mal, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos ¿qué? Y en las manos te llevarán, para que tu pie no. Bueno, este es algo para quienes. Para los hijos de Dios. Bueno, y entonces, ¿por qué dice que el enemigo está haciendo en mi vida esto, está haciendo aquello, está haciendo lo otro, está haciendo lo otro? O sea, este salmo no está cumpliendo. Y el cristiano ya se apartó del pecado. Ya no hace lo que antes hacía. Dice, y el enemigo hizo esto, y esto, y sigue haciendo esto. Entonces, este salmo ¿para quiénes son? Si el enemigo está haciendo lo que está haciendo este salmo, queda inválido. Porque en el abrigo del Altísimo entonces no hay seguridad. Y si en el abrigo del Altísimo no hay seguridad, ¿de quién podrá protegernos? ¿Estamos entendiendo el contexto de la palabra? Gloria a Dios. Ni pestilencia, ni mortandad, ni esto, ni aquello, ni el otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la interpretación de la palabra? ¿Qué pasa con la interpretación de la palabra del pueblo de Dios? El enemigo destruyó mi vida espiritual, el enemigo destruyó el hogar del hermano. Bueno, y entonces el Salmo 91 no se cumplió, o sea, ¿cómo así? No, es que estaba bajo el abrigo del Altísimo. Oiga, y entonces el sitio más inseguro es estar en la presencia de Dios. ¿Cómo así? Que está bajo el abrigo del Altísimo y entró el enemigo y destruyó. Y que Dios es soberano, ¿y por qué el enemigo entró y destruyó? Hay una incoherencia en el tema interpretativo. Entonces Pablo, como entendía esto, y está viendo la situación, está viendo el aguijón, está viendo los golpes, está viendo el azote, está viendo la enfermedad. Pablo está, yo estoy en Dios. Le he entregado mi vida al Señor. Ya no persigo, ya no consiento con la muerte de nadie. Ya renuncié a mi vida pasada. He tomado una vida nueva. ¿Cómo así que el enemigo me está bloqueando? Digo, no, este no es el enemigo, porque mi vida está en Dios. Yo ya le entregué mi vida en Dios. El que tiene gobierno de mi vida es Dios, no es el diablo.
O sea que lo que está pasando, por negativo que sea, Dios lo está permitiendo. ¿Pero por qué Dios lo está permitiendo? Y entró Pablo a orar al Señor con esos interrogantes. Y ahí es que el Señor le empieza a hablar. Lo he permitido para que a causa de las revelaciones que te he dado no te vayas a enaltecer. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso le hacía la pregunta de rato a la hermana Carmen, muy centrada en la respuesta. La pregunta así va a tocar que hacer a toda la iglesia. Gloria a Dios. Muy centrada en la respuesta. Porque si me afirma acá, entonces me tiene que invalidar acá. Y si me invalida acá, ¿y entonces qué pasa acá? Porque para afirmar una tesis no hay que bloquear una parte de la escritura. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, después que nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, ¿a mano de quién pasa nuestra vida? A Dios. Y lo que pasa en nuestra vida es permitido por Dios. A no ser que haya pecado, que es lo que le da legalidad al enemigo sobre el cristiano. Vamos a leer Juan, primera de Juan 3, del 6 al 8. Ahorita sí ya vamos a entrar. Situaciones movidas o provocadas por el hombre. Y entre paréntesis, legalidad. Primera de Juan 3, del 6 al 8. Las cartas, ¿no? Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque Él peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Y podemos leer el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Todo aquel que hace injusticia y el que no ama a su hermano. Amén. Entonces, dice, el que peca es del diablo. ¿Qué es lo que le da legalidad al enemigo? El pecado. Entonces el cristiano ya salió del pecado. No está haciendo lo que antes hacía. Y le están pasando situaciones negativas, como en el caso que le pasó a José. Ahí está diciendo que está bajo la cobertura de Dios, porque no está en pecado. Ahí está diciendo que está bajo la cobertura de Dios, porque su vida se la ha entregado a Dios. Ah, que Dios está permitiendo situaciones para formar un carácter, que Dios está permitiendo situaciones para moldear algo, para perfeccionar algo, para que salga un brillo que se llame paciencia, para sacar un estrato que se llama fe. Gloria a Dios. Dios está trabajando para sacar experiencia para que pueda edificar a otros cuando esté en el ministerio. Entonces, bajo esta interpretación, tenemos que tener claro lo antes dicho. La única legalidad que el cristiano puede decir, el enemigo, y el enemigo, y el enemigo, es cuando hay ¿qué? Pecado. Tiene dominio, tiene legalidad. Puedes acostarse en la misma cama, arroparse con la misma cobija, comer en el mismo plato. Es más, puedes hasta prepararle la alimentación. Pastor, yo tengo una pregunta. Y digámoslo, en el caso está un niño no ha pecado, pero vive cosas
pues, por ejemplo, como en ese momento me viene como el testimonio del pastor que él era viejo vitrina, que él contaba el testimonio que desde niño, inclusive la mamá en el vientre, la mamá tomó para abortarlo, pero pues el propósito de Dios era llevarlo a un gran ministerio. En ese caso, Dios permite que pasen cosas de niño para formar un ministerio más adelante. Hay un tema de legalidad de los padres. O sea, por causa del pecado de los padres es que llega la legalidad. Y ahí llega la intervención de Dios para impedir que el niño muera y Dios rescatarlo, libertarlo conforme a su propósito. Cuando David peca, lo primero que mueren son los hijos. Pero el pecado era de David. Y mueren 3 hijos. ¿Qué trajo esa legalidad y que abrió esa puerta de muerte? El pecado de David. Si David no hubiera entrado en pecado, sus hijos no hubieran muerto. Entonces, por eso en ese tema coloqué entre paréntesis legalidad. ¿Qué le da legalidad al enemigo de hacer? El pecado. Por eso cuando vemos a Zacarías capítulo 3 vemos que está el enemigo a la derecha de Josué, el sumo sacerdote, reclamándolo porque había pecado. Y cuando hay pecado el cristiano puede orar, puede reprender, puede cancelar, pero no tiene ninguna validez en el campo espiritual, porque no hay autoridad. Terminar, mejor dicho, sin voz, reprendiendo y cancelando. Pero en el campo espiritual no se mueve nada, porque no hay una legalidad. Gloria a Dios para siempre. Por eso el poder de Dios en el cristiano se manifiesta a medida que llega la santidad. Cada área que vamos santificando para Dios, en esa área se va perfeccionando el poder. Por eso Cristo se manifestó para quitar el pecado. La legalidad del enemigo sobre el hombre es por el pecado. Si no hay pecado, el enemigo no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer el enemigo con el hombre, con el cristiano o con el hombre si el hombre se aparta del pecado? ¿Qué puede hacer? Sí puede tocar el cuerpo y tantas cosas, pero no tiene ninguna autoridad para decir este es mío. Porque lo único que puede hacer lo único que le da el poder al enemigo para decir este es mío es el pecado. Entre todos puede decir el enemigo, hay uno mío o una mía. ¿Y qué le da el poder? El pecado. Por eso el proceso de santificación es que nos garantiza el poder. El cristiano puede estar orando, Padre, trae unción, derrama poder de lo alto, fuego de lo alto. Quiero el poder de Elías, el poder de Eliseo, el poder, mejor dicho. Pero eso no es por pedirlo, es por santificarse. Usted puede ser que no le pida ningún poder, no le pida poder a Dios, pero se santifica y el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta en el que se santifica. Entonces, a medida que se va santificando el cristiano, que se va apartando de lo que no le agrada a Dios, a esa medida el enemigo pierde autoridad sobre ese cristiano, ya no tiene ninguna legalidad. Ya no dice es mío, dice era mío. ¿Por qué será que el esfuerzo del enemigo es hacer que volvamos a la vida del pasado? Todas las ofertas van allá atrás. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Porque a medida que se avanza en Cristo, este avanzar hace que las ligaduras, las cadenas, todo lo que había sobre nuestras vidas sea roto, sea quebrantado. Cuando el Señor me enseñaba algo sobre la liberación a través de una revelación, lo he compartido en varias ocasiones, y yo observaba un arbolito de cacao, observaba el terreno de la casa, bueno, muchas situaciones observaba, y hablaba de que había que cortar, y hay una voz que me dice en la revelación, no solo es cortar, hay que cortar y arrancar de raíz, porque cortar es tipo de liberación, arrancar de raíz, ¿sí? Es tipo de, gloria a Jesús, desarraigar algo para plantar, para que haya una restauración plena. Y me empieza a hablar de mi generación, primero de mi abuelo, y empieza a hablar, y el Señor, ¿qué me enseña allí? Que la libertad, gloria a Dios, de la generación que se desprende o se desprendió de mí, o que nació, hablando de mi hijo y bueno, y ahí en adelante, está sujeto al nivel espiritual.
mío. Está sujeto a la vida espiritual mía. Que si yo avanzo, me mantengo, gloria a Dios para siempre, la legalidad de Dios va a cobijar esa generación. Si yo retrocedo, la legalidad de lo que me ata a mí va a atar a mí. Entonces, es más que reprender y hacer guerra, hermano. Es un asunto de legalidad en el campo espiritual. El esfuerzo del enemigo hace que el cristiano peque. Cuando el enemigo se manifestó para tentar a Jesús era para que Jesús pecara. Pero Jesús no pecó. ¿Y qué pudo hacer? El enemigo pudo cumplir el deseo que él tenía contra Jesús. No. De hecho, el enemigo yo creo que no quería que Jesús resucitara el tercer día, ¿o sí? Aseguraban bien la roca, ¿sí o no? Mejor dicho, me metió un refuerzo ahí, ¿no? Y es más, les pusieron guardia ahí. Pero cuando hay legalidad de Dios sobre un cuerpo, no importa que haya centinelas en la puerta, no importa que esté en la tumba, quien sigue teniendo la autoridad sobre ese cristiano es Dios. ¿Por qué se da que los huesos de aquel muerto, por qué se da que los huesos de Eliseo, aún en la tumba tenían poder? Cuando aquel muerto, aquel que tenía en la tumba donde estaba Eliseo, toca los huesos de Eliseo, resucita. Porque el enemigo no tuvo ninguna legalidad sobre Eliseo. Todo lo de Eliseo era de Dios, hasta los huesos. Gloria a Dios. ¿Por qué se da que cuando los demonios vieron los delantares de Pablo, huían? Y los pañuelos, huían. Porque el enemigo no tenía ya legalidad sobre Pablo. Y todo lo que tenía Pablo era de Dios. Y la esencia de Dios estaba en Pablo. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo peca? Que a menudo se piensa y le dice, bueno, gloria a Dios, yo ya reprendí, ya hice guerra, esto y aquello. Es asunto de legalidad, mi hermano. De legalidad en el campo espiritual. Cuando hay legalidad en el campo espiritual, hermano, usted no ha dicho la palabra y el enemigo la está huyendo. Que no vaya a hablar, que no vaya a soltar la palabra. Le tiene temor a esa oración de ese cristiano que se santificó. Pero si no se ha santificado, hable todo lo que quiera, reprenda todo lo que quiera, no pasa nada. Amén. En el libro de Gloria a Dios de Josué, que no está en la otra parte, pero también incluyámoslo ahí, Josué capítulo 7, del 11 en adelante, Acán toma el lingote de oro y el manto babilónico, se van a la guerra, Israel es derrotado. Y le dice el Señor a Josué, Israel ha pecado, ha mentido, ha robado y lo han escondido hasta entre sus enseres. Y hasta que no saquen el anatema, no podrán hacer frente a sus enemigos. Ahí no era asunto de dicho, ahí no era asunto de armas de guerra, era asunto de legalidad. ¿Qué le daba legalidad para que el enemigo los derrotara? El pecado. Para que el enemigo no los derrotara, ¿qué tenía que hacer? Sacar ese pecado. Sacarlo no diciendo voy a renunciar, sino con los hechos. Sáquelo y quémelo, oiga, sáquelo fuera. Renuncie. Suelte. Entonces, mis hermanos,
¿Y qué pasó cuando ellos sacaron el pecado? Destruyeron el pecado, se apartaron de ese pecado. Fueron a vencer al enemigo, vencieron al enemigo. ¿Y el enemigo pudo derrotarlos? No. ¿Pudo matarlos? No. ¿De qué evidencia la palabra? Es un tema de legalidad. Más que de estar hablando y hablando y hablando. Podemos hablar mucho, hermano, pero nos santificamos poco. No pasa nada. Gloria a Dios. Podemos hablar mucho, pero si no hay intimidad con Dios, ¿quién va a respaldar la palabra? Podemos declarar mucho, desatar aquí, desatar allá, desatar, mejor dicho, atar aquí, atar allá, pero si no hay legalidad en el campo espiritual, cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal, Baal no tenía legalidad en Elías. O si no, lo primero que ha dicho Baal, tú me ofreciste sacrificio ayer, vienes a reprenderme. ¿Cómo así? Elías, porque es serio. Ayer estabas conmigo y hoy vienes a reprenderme. Elías no tenía nada que ver con Baal. Su conexión era con Dios. Y cuando Elías entró al escenario, Baal se escondió. Los sacerdotes de Baal hicieron los mismos rituales de siempre. Y si Israel estaba confundido entre si Baal era Dios o Jehová era Dios, era porque a través de Baal habían visto señales y prodigios. Pero Baal, yo me imagino que Jesús María en el atmósfera del huye, esto es Elías. No he podido hacer que este peque. No es Elías, es Dios a través de Elías. No, yo quería manifestarme de no. Y estaban los otros, Baal responde. Están haciendo un ritual satánico. Y usted encuentra cristianos de hoy que le dio la mano al satanista y terminó con dolor de cabeza, escalofrío y casi ya muere cristiano. Oiga, Dios de los cielos. Apenas le dio la mano, no le hizo ni una oración. Pasó por la calle y vio por ahí unos ojos rojos y esa noche no durmió. Elías está confrontando a Baal, a legiones, pero Elías está revestido de santidad. Y dice Jehová, responde. ¿Y qué pasó? ¿Dios respondió o no? Respondió Dios. Ahora, si Elías hubiera estado en pecado y hubiera dicho, Jehová responde, ¿qué hubiera pasado? Desato fuego de Dios y que caiga el fuego, ¿qué hubiera pasado? O sea que no son los dichos. Y hoy en día hay una teología que es lo que usted dice, el reino de Dios no funciona así. Es lo que diga el que está santificado bajo el lineamiento de Dios. Cuando David cayó en pecado, David no se enfrentó, no enfrentó ninguna batalla. Andaba huyendo. David era muy entendido. David decía, yo ahorita estoy caído. No estoy ni para enfrentar a ningún enanito porque soy un muerto. Y aquí solamente es rogar que el Señor no aparte su espíritu de mí. Y David andaba huyendo. David, cuando salen a maldecirlo, aquellos descendientes de Saúl que aún quedaban, David tenía toda la autoridad. David podía haber dicho, yo puedo declarar, yo puedo. Y dice, no, si este está declarando esto es porque pues pero cuando David ya pasa de su etapa y entra el proceso de santificación, se santifica,
Gloria a Dios. Ya vemos a David otra vez al frente de las batallas. Aunque Dios le dijo, tu pecado ha sido perdonado, David no salió al siguiente día a la batalla. Porque era un proceso de restauración interior, de estar en las solas con Dios, de estar en la intimidad con Dios. Y el cristiano peca hoy y espera para Señor, gracias, perdóname, Padre. Y aquí estoy para reprender al enemigo, que se venga como quiera. ¿Será que un cristiano estando mal puede soportar la furia del dragón que arrastró la tercera parte de ángeles? Las 2 terceras partes, que eran seres espirituales. Y que se venga como quiera. Y está mal. Si estando dentro de la cobertura de Dios, muchas veces se sienten las situaciones que Dios permite que lleguen a nuestra vida para formarnos y hacernos fuertes. Ahora imagínense estando sin la cobertura, estando en pecado. Entonces es un asunto de legalidad, ¿no? No es el que más diga, no es el que más hable, no es el que más declare, es el que más se santifique, es el que más se purifique, es el que más se ponga cuentas con Dios. De ese es el poder, no es del que más pida el poder. Podemos pedir muchas cosas, gloria a Dios. Podemos pedir muchas cosas. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Cosas movidas por el enemigo. ¿Por qué toqué esta tercera? Para que nos quede algo claro. Génesis 3:6. Situaciones movidas por el enemigo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Podemos mirar y decir, bueno, situaciones movidas por el enemigo, así como está aquí, situaciones movidas por el enemigo. ¿Cuánto han escuchado que el cristiano o muchas personas dicen, es que el diablo movió tal cosa, es que el diablo provocó tal cosa, es que el enemigo tal otra, es que el enemigo destruyó el hogar, es que el enemigo me robó la finanza, es que el enemigo... ¿Sí o no? No, yo me toca decir, es que el enemigo tiene una paternidad. La paternidad lo da el pecado. Pero aquí vamos a ver cosas movidas por el enemigo. Aquí observamos una tentación, ¿sí o no? El diálogo de la serpiente con Eva, desde el inicio era una tentación, con que Dios ha dicho, siempre tentando la intriga. Gloria a Dios. Pero ¿quién le dio ese poder al enemigo? ¿Y quién permitió que el enemigo hiciera que ellos pecaran? ¿Dios o fue un resultado de la decisión de Adán? Hay una decisión de ellos. En Mateo 4, el enemigo le dice a Jesús, si eres hijo de Dios,
¿Y qué dijo Jesús? Tomó la palabra que el Padre había dado y con esa contrarrestó. Entonces se dice, situaciones movidas por el enemigo. El enemigo las mueve, pero para llevar a cabo el propósito tiene que haber una decisión personal. Ahora no es que el enemigo me tentó, y si es tentador, ¿cómo no va a tentar? Si hay un oficial de construcción, ¿qué va a hacer? Pues va a construir. Si hay un ladrón, ¿qué va a hacer? Pues va a robar. Yo no espero que el ladrón vaya a dar regalos. Si hay un estafador, ¿qué va a hacer? Pues va a estafar. ¿Cuál es la función buena que tiene el enemigo? Tentador. Tentó a Jesús, pero Jesús lo reprendió y no pudo. Tentó a Eva, pero Eva tomó una decisión. O sea, la decisión siempre es nuestra. Siempre la decisión es nuestra. Y esa decisión es la que le da poder al enemigo. ¿Sí o no? Todos son gloria a Dios. Usted se imagina la serpiente, y es que la serpiente ni siquiera cogió el fruto. La que cogió el fruto fue Eva. ¿Qué hizo el enemigo? Apenas lo mostró. Será como Dios. Ay, sí, cómo no. Ah, sí. Y lo tomó. Las decisiones nuestras son las que le da el poder al enemigo, las malas decisiones. Gloria a Dios. ¿El enemigo quería hacer descarriar a Pablo? ¿Sí o no? ¿Y por qué Pablo no descarrió? Porque ya siempre decidió. Por el enemigo se me apagó el ministerio. Por el enemigo perdí el nivel de oración. ¡Ay, poder! Y cuando sale esa tesis está diciendo que hay cristianos que el enemigo quiere que, o sea, el enemigo quiere que algunos cristianos oren y que otros no. Se levantó el adversario y no pude ir a la iglesia. O sea que el hermano que va a la iglesia, el enemigo no se ha levantado contra él. Se levantó el enemigo y destruyó el hogar. ¿Cuántos hogares llevan 25, 30 años casados? Hay que preguntar más bien, ¿qué le está dando ese poder al enemigo para qué? ¿Quién le está dando esa legalidad al enemigo para qué? Haga, para que destruya. Y no podemos decir que es Dios, porque Dios delegó la autoridad a la iglesia. Nosotros mismos somos los que le damos la autoridad. Gloria a Jesús para siempre. Porque esa es la que dice la palabra, que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahí no está mencionando al enemigo, porque el enemigo quiere que el cristiano no persevere. Dios está diciendo, esto no depende de que el enemigo quiera o no quiera. El enemigo no quiere que ninguno se salve, pero son nuestras decisiones. Tentaciones siempre van a haber, ofertas siempre van a haber. Es mejor dicho, el enemigo va a colocar el remate regalado, oiga, ahí con propina. Es más, se lo llevamos a su casa. Siempre la tentación va a llegar. Ahora, cuando José huye de la esposa de Potifar, el deseo del enemigo era que José huyera, que cayera. Y porque algunos cristianos dicen que el enemigo hizo, ¿cómo es? O sea, que alguien me explique esa parte. ¿El enemigo puede hacer si alguien no le da el poder?
si el cristiano no le da el poder? ¿Qué el enemigo puede hacer si el cristiano no le da el poder? ¿Para qué haga? Pablo recibió los azotes, pero el enemigo no tenía dominio sobre el alma de Pablo. Y Pablo por eso decía, yo estoy preso, pero la palabra está libre, el cuerpo está acá en la cárcel, pero mi espíritu está libre. O sea, cuando Pablo dice, mi espíritu está libre, o yo estoy libre, o la palabra no está presa, está diciendo Pablo, mi parte interior está libre, mi parte interior está fuera de esta cárcel. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, gloria a Dios, que Dios continúe ayudándonos a entender qué es soberanía.